Muy buen día, hermanos. Bienvenidos a nuestra reunión de entre semana, nuestra vida y ministerio cristiano. Queremos dar comienzo como es debido. Por eso queremos invitarlos a que si sus circunstancias se lo permiten, podamos todos ponernos de pie y entonar juntos la canción número 31. Esta canción lleva como tema Somos testigos de Jehová y está basada en el texto de Isaías capítulo 43, versículos 10 al 12. Por eso queremos invitarlos a que todos juntos entonemos con voz fuerte la canción 31. Todos en algún momento hemos pasado por pruebas de fe, grandes o pequeñas, al fin, pruebas donde nuestra confianza en Jehová se ve puesta en la balanza. Y cuando decimos todos, implica que nuestras pruebas no son únicas. Es decir, varios pasamos por pruebas similares y al compartirlas nos pueden ayudar a fortalecer nuestra confianza en Jehová. Por eso, el programa de esta reunión tiene como objetivo ayudarnos a meditar en el ejemplo de siervos fieles que enfrentaron momentos angustiosos. ¿Qué les ayudó a confiar en Jehová? ¿En verdad Jehová acudió a su ayuda en esos momentos? El ejemplo del rey Ezequías nos ayudará a contestar esas preguntas al hacer un recorrido por los capítulos 34 y 37 del libro de Isaías, así como un fragmento del video, Oh Jehová, en ti confío. Por eso preste mucha atención a la información que vamos a analizar, porque de seguro va a fortalecer su fe. Además, ¿qué era el camino de la santidad y quiénes andan por él?
Bueno, este registro se encuentra en Isaías capítulo 35, versículo 8. Y se responderá en la sección Busquemos perlas escondidas. Por eso preste mucha atención a los comentarios que se darán ahí. Además, ¿recuerda usted todos los métodos que se han usado para difundir el mensaje de las buenas nuevas? Bueno, tal vez no todos. Por eso lo invitamos a que preste mucha atención al estudio bíblico de congregación, porque nos llevará a dar un paseo por la historia en la que se nos va a recordar todos estos métodos que se han ocupado. Por eso, hermanos, queremos invitarlos a que presten mucha atención a este programa. Daremos comienzo con el primer tema de la sección Tesoros de la Biblia. Ezequías vio recompensada su fe. Vamos a escuchar en esta ocasión a nuestro hermano Jorge Aguirre con esta asignación. Trate de imaginar la escena. El rey de Asiria envía a sus soldados y como representante a Rabsaqué para que le digan al rey Ezequías que tiene que rendirse y sin pelear. ¿Se imagina usted la situación, el temor, la ansiedad que es muy probable que este rey de Jerusalén haya sentido? Miren, vamos a leer la Biblia y vamos a ver precisamente la escena, la situación a la que se estaba enfrentando este siervo de Jehová. Conforme vamos leyendo algunos versículos que vamos a estar analizando, trate de verse usted en la escena, porque a veces también nosotros nos enfrentamos a situaciones muy difíciles como las que enfrentó este siervo de Jehová. Vamos a leer, por favor, el versículo 11 del capítulo 37 de Isaías. Mira, tú mismo has oído lo que hicieron los reyes de Asiria a todos los países al darlos por entero a la destrucción. ¿Y acaso tú mismo serás liberado? Imagínese estas palabras. ¿Cómo debió haber sentido este siervo de Jehová? Sin duda alguna fue una situación complicada. Recientemente en la Asamblea Regional vimos precisamente ese drama en el que vimos cómo enfrentó este rey esa situación. Él estaba muy angustiado por la situación que sin duda alguna no era nada fácil. Y es que los asirios utilizaron varios argumentos para tratar de espantar al pueblo de Jehová. Y obviamente como representante al rey Ezequías. Mire, abra por favor su guía de actividades en la página 5. Vamos a tratar de ir visualizando cada una de las ilustraciones que vienen ahí. Son 4. Y vamos a tratar de ver la situación en la que estaba el pueblo de Jehová. Y como representante Ezequías, ¿cómo debió haberse sentido? Uno de los argumentos que utilizaron los asirios para hacerlos sentir miedo fue el aislamiento. Y ahí podemos ver la primera escena. ¿Cómo estaba el pueblo de Jehová? Estaba aislado. En algún momento pensaron tal vez que si hacían una alianza con Egipto, ellos lo pensaron así. Sin embargo, aliarse con Egipto no los iba a ayudar, no era la solución a su problema. Ahora, en la segunda escena, ¿qué fue lo que sucedió? ¿Qué argumento utilizó ahora también los asirios? La duda. Jehová no los salvaría porque estaban disgustados con ellos. Y ese era otro de los argumentos que los asirios trataron de utilizar para entramparlos. El tercero, la intimidación. Otro medio que también utilizaron. Al parecer, argumentando los asirios, no tenían ninguna posibilidad de vencer al poderoso ejército asirio. Incluso les dijeron, ¿verdad? Si leemos Isaías 36:8, ¿qué fue lo que les ofrecieron? Caballos, dice. Te damos caballos, pero ¿acaso tendrás jinetes para poder pelear con nosotros?
¿Se imagina entonces la intimidación que debieron haber sentido ese pueblo de Jehová? Y finalmente, en la ilustración cuarta, la tentación. Si se rendían ante los asirios, bueno, ¿qué les ofrecían ellos? Bueno, que a lo mejor iban a tener sus vides, que iban a tener sus cisternas, que iban a tener lo necesario. Entonces, iban a tener una vida mejor si se rendían sin pelear. Ahora pensemos en nuestra posición. ¿Acaso no utiliza Satanás estos mismos argumentos para tratar de entramparnos? ¿Verdad que sí? Cada una de estas escenas que podemos observar, en algún momento de nuestra vida se han visto. ¿Ha sentido o se ha sentido aislado? Bueno, a veces pudiera ser que a lo mejor no toda la familia sea siervo de Jehová. ¿Cómo se siente usted cuando tiene un problema? A veces pudiera ser que nos sintamos así. ¿O qué decir, por ejemplo, de la duda? Satanás trata de tener o hacer que tengamos dudas, que a lo mejor por nuestro comportamiento no somos dignos de Jehová. ¿O qué decir de la intimidación? ¿Acaso no alguno de nosotros en algún momento, en alguna situación, por ejemplo, nuestros jóvenes en la escuela, no han tenido la intimidación? Bueno, son cuestiones que a veces se presentan. ¿Y qué decir de la tentación? El sistema de cosas de Satanás está hecho para entramparnos, para tentarnos. Y por eso nosotros debemos de prestar mucha atención. Así es que miren, hermanos, es necesario que nosotros ahora reflexionemos en cada una de estas situaciones. Ahora, ¿qué fue lo que hizo Ezequías ante la situación? Bueno, miren, vamos a leer nuevamente la Biblia. Vamos a Isaías 37, 15 y 20. Dice, y Ezequías se puso a orar a Jehová. Eso fue lo primero que hizo. Versículo 20. Y ahora, oh Jehová nuestro Dios, sálvanos de su mano para que sepan todos los reinos de la tierra que tú eres Jehová. Tú eres Dios, tú solo. ¿Qué podemos observar en el caso de Ezequías, el rey? Bueno, volvamos a la escena, a la ilustración de la página 5. Ezequías tuvo una fe inquebrantable en Jehová. ¿Qué fue lo que hizo? Bueno, primero hizo todo lo que pudo para preparar la ciudad para el asedio, ¿verdad? Posteriormente dice ahí, le oró a Jehová para pedirle que lo salvara y fortaleció la fe del pueblo, la cual tenían en Jehová. Y entonces, ¿cómo vio cumplida la petición que le había hecho a Jehová? Bueno, en una sola noche vio recompensada su fe cuando Jehová envió a un ángel que mató a 185,000 soldados asirios en una sola noche. ¿Qué confianza tenía este siervo de Jehová, no le parece? ¿Qué hay de nosotros? Dado que hemos enfrentado o a veces tenemos situaciones difíciles, ¿en qué podemos confiar? Bueno, en que al igual que hizo con este siervo de Jehová, lo puede hacer Jehová con nosotros. Mire por favor lo que dice el versículo 33 de este mismo capítulo. Y ahí vio la respuesta el rey Ezequías. 37-33 dice, por lo tanto, esto es lo que ha dicho Jehová respecto al rey de Asiria. No entrará en esta ciudad, ni disparará allí una flecha, ni se presentará contra ella con escudo, ni alzará contra ella cerco de sitiar. Versículo 36. Y el ángel de Jehová procedió a salir y a derribar a 185,000 hombres en el campamento de los asirios. Jehová entonces contestó su oración. ¿Qué podemos decir cuando nos enfrentamos a situaciones difíciles en este tiempo en el que estamos viviendo? ¿Qué aprendimos de lo que hizo Ezequías? Es cierto que a veces por nuestra imperfección pudieran albergarnos dudas e inquietudes, tentaciones como vimos en el caso de Jerusalén. Sin embargo,
nosotros podemos depositar nuestra absoluta confianza en Jehová, pedirle por medio de la oración que nos ayude y de esta manera entonces veremos contestadas nuestras oraciones. Muchas gracias, hermano Aguirre. Apreciamos en gran medida su participación, ¿verdad? Y su excelente preparación al llevarnos a través de esta sección del libro de Isaías, hermano. Sin duda nos hizo recordar momentos muy bonitos de nuestra asamblea, ¿no es así, regional? Bueno, pues ahora es momento de seguir analizando más sobre nuestra lectura bíblica de esta semana. Por eso vamos a pasar a la siguiente asignación, que es Busquemos perlas escondidas. En esta ocasión podremos disfrutar de sus comentarios. Por eso vamos a invitar a nuestro hermano Manuel Velázquez con esta asignación. Les invito a abrir su Biblia, por favor, en el libro de Isaías, capítulo 35, versículo 8. Pedimos la ayuda de alguien, de uno de nuestros hermanos. La hermana Antonieta, por favor. Y ciertamente llegará a haber una calzada allí, aún un camino, y será llamada el camino de la santidad. El inmundo no pasará por ella, y será para el que anda como el camino, y ningún tonto andará errante por ella. Gracias, hermana. Teniendo como presente ese texto, la pregunta sería así: ¿qué era el camino de la santidad? Hermano Llanos, por favor. Predijo que su pueblo, con mucho tiempo de anticipación, exiliado en Babilonia, sería devuelto a su país de origen, pero con la garantía de que Jehová no solo abriría el camino para que los judíos volvieran a su tierra, sino también les garantizaba que regresarían con protección durante ese viaje. Gracias, hermano Llanos. El complemento de la pregunta sería: ¿y quiénes podían andar por él? Hermano Yire, por favor. En la antigüedad, solo los que no se hubieran contaminado con prácticas religiosas paganas de Babilonia tenían derecho a hacerlo. Hoy en día, para andar en el camino de la santidad, debemos evitar toda conducta inmunda, o sea, evitar lo que Gálatas 5:19 llama las obras de la carne. Gracias, hermano Yire. Les invito a buscar el capítulo 36 del libro de Isaías. Ahora leeremos el versículo 2, versículo 3 y por separado el versículo 22. Hermana Ingrid, ¿nos hace favor de leer los 3 versículos, por favor? Y el rey de Asiria por fin envió a Rabsaqué desde Laquis a Jerusalén, al rey Ezequías, con una pesada fuerza militar, y él procedió a detenerse junto al conducto del estanque superior, en la calzada del campo del lavandero. Entonces salieron a él Eliaquim, hijo de Hilquías, que estaba sobre la casa, y Sebna, el secretario, y Joá, hijo de Asaf, el registrador. 22. Pero Eliaquim, hijo de Hilquías, que estaba sobre la casa, y Sebna, el secretario, y Joá, hijo de Asaf, el registrador, llegaron a donde Ezequías con sus prendas de vestir rasgadas, y le refirieron las palabras de Rabsaqué. Gracias, hermana de Limón. La pregunta para este texto es: ¿en qué sentido fue Sebna un buen ejemplo al aceptar la disciplina? Hermana Leonor Velázquez, por favor. Sebna era el mayordomo del rey Ezequías y tenía una posición influyente, pero debido al orgullo y deseo de gloria que había mostrado al edificarse un sepulcro llamativo, perdió su privilegio. Sin embargo, se le permitió seguir el servicio al rey de calidad de secretario del hombre que le había sucedido en el cargo. Esto nos enseña que si por alguna razón perdiéramos el puesto de responsabilidad en la organización de Jehová, pues debemos de seguir trabajando en el que nos permita Jehová desempeñar. Bien, hermana. Hermano Figueroa, por favor. Interesantemente, el puesto de secretario correspondía a una función primordial y el hecho de que estuviera capacitando a su sucesor implica que era humilde y estaba sujeto al orden teocrático. Gracias, hermano. La pregunta siguiente es: ¿qué me enseña sobre Jehová la lectura bíblica de esta semana?
Hermana Kesia, por favor, de Rojas. Sí, me enseña el gran amor de Jehová, Isaías 35, 5 y 6, ya que Él promete la desaparición de las enfermedades, la transformación de la tierra en un paraíso y la resurrección de los muertos. Y la manera en que puedo agradecer lo que Él nos promete es al seguir con mucho cuidado los pasos de Jesús, tratar con cariño y amor a nuestros hermanos y perdonar de corazón a quienes nos ofenden. Gracias. Hermana Leticia Luna, por favor. En Isaías 37, 16 y 21 me enseña que verdaderamente Jehová siempre escucha nuestras oraciones. Gracias, hermana. Hermana Jacqueline Cruz, por favor. Sí, el capítulo 37, el versículo 35, ahí Jehová dice que defendería la ciudad de Jerusalén por causa de él mismo. Esto me enseña que aunque Jehová es un Dios de amor y de paz, también es una persona varonil de guerra y combate a favor de su nombre, y cualidades como la santidad y la justicia en ocasiones lo obligan a hacer uso de su poder destructivo. Gracias. Hermano Abel Luna, por favor. Isaías capítulo 34, versículos 1 al 4, me muestra que cuando Jehová ejecute sentencia contra las naciones de este sistema de cosas, no habrá nada que ellos puedan hacer, serán dados por entero a la destrucción. Esto me enseña de Jehová que es todopoderoso y que no hay mejor decisión que ponerse de su parte. Gracias, hermano. La siguiente pregunta es, ¿qué ideas de la lectura bíblica de esta semana pueden servirme en la predicación? Hermana Alma Bolaños, por favor. Algunas personas al leer Isaías 34, 9 y 10, al ver la alusión al fuego, la pez, el azufre, y lo toman como una prueba de la existencia de un infierno ardiente. Sin embargo, nosotros les podemos ayudar a razonar y hacerles ver que Edom no fue arrojada a las llamas de un infierno mítico para que ardiera para siempre, más bien fue destruida, es decir, desapareciendo de la escena mundial como si se hubiera consumido por completo con fuego y azufre. Como lo muestra más adelante la profecía en Isaías 34, 11 y 12, el resultado no es un tormento eterno, sino que hace alusión a lo vacío, lo desierto, la nada. Gracias, hermana. Hermana Sandra Decano, por favor. Isaías 36, 21, el rey Ezequías da una orden a sus siervos de que ellos se tuvieran que mantener callados ante las ofensas que estaba haciendo Rabsaque. Esto me enseña que en el servicio del campo también habrá momentos en los que debo de guardar silencio si el amo de casa está indispuesto. Bien, hermana, gracias. Hermana de Arriola, por favor. Gracias a las promesas que encontramos en la Biblia, como la que se encuentra en Isaías 35, 5 y 6, que habla de cómo las enfermedades desaparecerán y nos traerán un consuelo, y también podemos llevar ese consuelo a todas las personas, aquellas a las que le predicamos, de cómo Jehová va a cumplir y va a ser una realidad y convertir la tierra en felicidad, y ese deseo de conocerlo y alabarlo podemos aumentarlo cuando nosotros predicamos de casa en casa. Bien, hermana, muchas gracias. Hermana María José Mesa. Cuando le hablamos a la gente respecto al fin de este sistema de cosas, dudan pensando que Jehová es lento, pues olvidan lo paciente que es con sus siervos fieles e incluso con sus enemigos. Sin embargo, es posible que en lugar de que lo aprecien, interpretan que él es incapaz o que no tiene ganas de actuar. No obstante, con ayuda del capítulo 34 de Isaías, podemos demostrar que Jehová siempre pide cuentas a sus enemigos, y de igual forma lo hará ahora con ese sistema de cosas perverso que desafía su soberanía. Gracias por sus comentarios, hermanos. Hermanos, apreciamos muchísimo de verdad la excelente preparación de ustedes. También, hermano Manuel, agradecemos muchísimo el haber presentado esta asignación. ¿Les parece bien si recordamos un poco sobre aquel video que vimos en nuestra asamblea regional? Bueno, la lectura bíblica de esta semana, que está asignada en el libro de Isaías, capítulo 36, versículos 1 al 12, nos llevará a recordar un poquito de eso. Queremos invitar a nuestro hermano Francisco Martínez para que nos lleve a través de la lectura. Ahora bien, en el año 14 del rey Ezequías, aconteció que Sennacherib, el rey de Asiria, subió contra todas las ciudades fortificadas de Judá
y procedió a apoderarse de ellas. Y el rey de Asiria por fin envió a Rabsaqué desde Laquis a Jerusalén al rey Ezequías con una pesada fuerza militar. Y él procedió a detenerse junto al conducto del estanque superior, en la calzada del campo del lavandero. Entonces salieron a él Eliaquim, hijo de Hilquías, que estaba sobre la casa, y Sebna, el secretario, y Joá, hijo de Asaf, el registrador. Por consiguiente, Rabsaqué les dijo: por favor, díganle a Ezequías, esto es lo que ha dicho el gran rey, el rey de Asiria. ¿Qué es esta confianza en que has confiado? Has dicho, pero es la palabra de labios. ¿Hay consejo y poderío para la guerra? Ahora bien, ¿en quién has cifrado confianza para que te hayas rebelado contra mí? Mira, has confiado en el sostén de esta caña quebrantada, en Egipto, la cual, si un hombre se apoyara en ella, ciertamente entraría en la palma de su mano y la traspasaría. Así es Faraón, el rey de Egipto, para todos los que cifran su confianza en él. Y en caso de que me digas, es en Jehová nuestro Dios en quien hemos confiado, no es aquel cuyos lugares altos y cuyos altares Ezequías ha quitado, mientras dice a Judá y a Jerusalén, ante este altar deben inclinarse. Ahora pues, sírvete a hacer una apuesta con mi señor el rey de Asiria, y déjame darte 2,000 caballos para ver si puedes, por tu parte, poner jinetes sobre ellos. ¿Y cómo pues podrías volver atrás el rostro de un solo gobernador de mis siervos más pequeños de mi señor? Mientras tú, por tu parte, cifras tu confianza en Egipto por carros y hombres de a caballo. Y ahora, ¿será sin autorización de parte de Jehová como he subido contra este país para arruinarlo? Jehová mismo me dijo, sube contra este país y tienes que arruinarlo. Ante esto, Eliaquim y Sebna y Joá dijeron a Rabsaqué, habla por favor a tus siervos en el lenguaje siriaco, porque estamos escuchando, y no nos hables en el lenguaje de los judíos a oídos de la gente que está sobre el muro. Pero Rabsaqué dijo, ¿acaso es a tu señor y a ti a quien me ha enviado mi señor a hablar estas palabras? ¿No es a los hombres que se hayan sentado sobre el muro para que ellos coman su propio excremento y beban sus propios orines con ustedes? Hermano Francisco, apreciamos muchísimo su excelente preparación y queremos felicitarlo, ¿verdad?, por el esfuerzo que hizo al presentarnos esta lectura. Sin duda es bonito, ¿verdad?, porque nos hace recordar ese video tan emocionante que vimos. Y queremos felicitarte, hermano. De hecho, mira, aquí en el libro Benefíciese, si todos lo traemos a la mano, nos gustaría invitarlos a que lo abran en la página número 115. El aspecto de la oratoria en el que el hermano se esforzó por trabajar es entusiasmo, el número 10. ¿Y qué implica el entusiasmo? Bueno, aquí menciona que es expresarse con viveza o intensidad de sentimiento por estar completamente convencido del valor de lo que se dice. Pero si notamos más adelante en la página 116, en el párrafo número 3, ahí se nos menciona cómo nosotros podemos llegar a hacerlo con sentimiento, con viveza. Miren, dice aquí, y su asignaciones de lectura, dice, para leer con viveza no es suficiente con que pronuncie y agrupe las palabras correctamente. Tiene que estudiar el escrito. Si va a leer de la Biblia, busque información sobre el pasaje, asegúrese de que entiende su significado básico y reflexione en los beneficios que les reportará a usted y a su público y lea con el deseo de que éste los capte. Y hermano Francisco, observamos que hizo un esfuerzo por hacerlo así muy grande. De hecho, al ir dando su lectura notamos cómo esos cambios, ¿verdad?, en la intensidad hasta de la voz,
imaginándose el momento en el que el mensajero empieza a desafiar, ¿verdad?, a Jehová por medio de estos mensajes que se transmitió al rey Ezequías. Por eso, hermano, queremos felicitarte porque te esforzaste por hacerlo tal cual como os menciona aquí en la lección. Queremos invitarte a que te sigas preparando así para tus futuras asignaciones. Y al final no olvides traernos tu libro, ¿verdad?, para poder darte más consejo, hermano. Muchas gracias, apreciamos tu esfuerzo. Bueno, hermanos, vamos a continuar ahora con lo que es la siguiente sección. La sección Seamos Mejores Maestros. De hecho, este es el momento en el que los asignados a la sala auxiliar pueden pasar a ella. Mientras en la sala principal, nosotros vamos a dar comienzo con lo que es la primera conversación. Esta está basada en el texto de Mateo capítulo 24, versículos 3, 7 y 14, bajo el tema Enseñe la verdad. Vamos a escuchar cómo se prepara el terreno para la revisita también, y esta asignación la tiene a cargo nuestra hermana Esmeralda de Aguirre y su ayudante Jacqueline de Cruz. Prestemos mucha atención. Buenos días, mi nombre es Esmeralda y estoy conversando con los vecinos. Les estoy haciendo una pregunta y me gustaría mucho tener tu opinión. ¿Crees tú que el fin del mundo está cerca? Pues al ver las noticias y ver tantas desgracias, realmente me pregunto qué va a pasar con este mundo. ¿Sabías que al igual que tú, los discípulos de Jesucristo se preguntaban también lo mismo? Ellos querían saber cuándo sería el final de la conclusión de este sistema malvado, pero se lo preguntaron a Jesucristo. Y aunque Él no les dio la fecha exacta, sí les dijo lo que sucedería antes de que eso pasara. Me gustaría poder mostrarte aquí en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 24, en el versículo 7, ¿qué le respondió Jesucristo? ¿Alcanzas a leerlo, por favor, el 7? Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá escaseces de alimento y terremotos en un lugar tras otro. ¿Te fijas qué fue lo que predijo? Que habría hambre y terremotos. Exacto, situaciones muy difíciles para la humanidad. Y si bien es cierto que siempre ha habido este tipo de acontecimientos, nunca se habían vivido todos juntos y en la escala en la que nos ha tocado vivirlos. Ahora me gustaría mostrarte otra profecía. Mira, más abajo en el versículo 14 se menciona esta, dice así: y estas buenas nuevas del reino se predicarán en toda la tierra habitada para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. ¿Te fijaste? Dice que se predicaría y entonces vendría el fin. ¿Tú has visto cumplirse esta profecía en nuestros días? Sí, los he visto a ustedes, incluso a donde he ido, en todos lados están hablando de la palabra de Dios. Claro, y es que estas buenas nuevas son noticias importantes y muy buenas para las personas, pero ¿cómo reacciona la gente ante ellas? Me gustaría, si te parece bien, la próxima vez que nos veamos, ver otra profecía que habla acerca de cómo se comportaría la gente en los últimos días. Mira, es esta, segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículos del 1 al 5. ¿Te parece bien? Sí, está bien. Hermanas, apreciamos muchísimo también su excelente preparación. Hermana Jacqueline de Cruz, apreciamos mucho, ¿verdad?, el esfuerzo por ayudar a nuestra hermana de Aguirre en esta asignación. Y hermana Esmeralda, pues queremos felicitarla, ¿verdad?, por el buen trabajo que hizo. De hecho, queremos mencionar, ¿verdad?, según el libro Benefíciese, me gustaría que todos abriéramos aquí en nuestro libro en la página 153, en el aspecto de la oratoria 22, empleo correcto de los textos bíblicos. Un detalle muy interesante que notamos en esta asignación. Menciona aquí por qué es importante, dice que instruir a otras personas en la palabra de Dios es un asunto serio, pues su voluntad es que la gente llegue a un conocimiento exacto de la verdad. Y es interesante destacar el hecho de que en esta asignación la hermana se esforzó por hablar acerca de una profecía importante. De hecho, en el párrafo 3 de esta misma página, que es el último párrafo que está ahí, menciona lo siguiente, dice que en ocasiones usted tal vez cite un pasaje bíblico para destacar uno de los muchos principios que contiene las Escrituras, los cuales constituyen una guía práctica para afrontar gran variedad de situaciones. No obstante, asegúrese de que el sentido que le atribuye al texto es exacto y de que no lo esté empleando mal, de modo que parezca decir lo que usted desea que diga. Y notamos que al momento de hablar, ¿verdad?, a responder la pregunta que le hizo al principio, se basó precisamente en el relato de Mateo capítulo 24 y se esforzó por llevar a su amo de casa de tal manera que pudo exponer la verdad acerca de cuándo llegaría el fin. Muy interesante la forma en cómo lo hizo, hermana. Por eso queremos felicitarla y agradecer mucho su excelente preparación. De igual manera, queremos invitarla a que al final también nos traiga su libro para seguir dándole más ayuda, hermana. Muchas gracias.
Vamos a continuar ahora con la revisita. La revisita está basada en la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículos 1 al 5, también bajo la sección Enseñe la verdad. Y ahora en esta ocasión también se estará dando a la persona una tarjeta de contacto de jw.org. Y queremos invitar a nuestra hermana Berenice de Villaseñor y su ayudante Yvette de Giles para que presenten esta asignación. Me quedé pensando en lo que dijo Jesús sobre los últimos días y sobre si esa profecía realmente se está cumpliendo. ¿Qué pruebas claras hay? Es muy buena la pregunta, Ivette, y es muy importante que nosotros estemos convencidos de la respuesta. Al igual que en nuestra última conversación, quiero mostrarte directamente la respuesta que da la Biblia. Mira, vamos a leerlo aquí en segunda carta a Timoteo, el capítulo 3, versículos 1 al 5. ¿Me ayudas a leerlo, por favor? Sí. Mas sabe esto, que en los últimos días se presentarán tiempos críticos, difíciles de manejar, porque los hombres serán amadores de sí mismos, amadores del dinero, presumidos, altivos, blasfemos, desobedientes a los padres, desagradecidos, desleales, sin tener cariño natural, no dispuestos a ningún acuerdo, calumniadores, sin autodominio, feroces, sin amor del bien, traicioneros, testarudos, hinchados de orgullo, amadores de placeres más bien que amadores de Dios, teniendo una forma de devoción piadosa, pero resultando falsos a su poder, y de estos apártate. Muchas gracias, Ivette. Interesante esta profecía sobre los últimos días, ¿verdad? Algo que quiero resaltar es que Pablo, quien fue el que la mencionó, dijo al principio de esta profecía, sabe esto, dando a entender que él estaba completamente seguro de que todo este listado de malas actitudes se cumplirían en la humanidad. Pero ¿tú qué piensas, Ivette? Hoy en día, observando el mundo, ¿crees que él estaba en lo correcto? Pues la verdad, yo no creo que eso sea una prueba, porque la gente siempre ha sido así. Es cierto, a lo mejor si hablamos con nuestros abuelos podrían contestar lo mismo, pero si comparáramos el pasado con las estadísticas actuales, nos sorprendería cómo ha incrementado. Por ejemplo, hablando sobre esta expresión, amadores del dinero, ¿qué idea te transmite? Pues es gente que solo vive para acumular dinero. Hoy en día el lema de estas personas es que si tú no eres rico, no eres nadie, lo que demuestra que valoran más el dinero que su propia vida. ¿Y te has dado cuenta a qué recurren a veces con tal de obtener más? Pues muchas veces al fraude, al robo y hasta la violencia. Nota, Ivette, esto solo ha conseguido cosas más negativas. Ahora, por ejemplo, veamos una más. Desobedientes a los padres. ¿Te parece común? Pues la verdad he visto muchos niños que les gritan a sus papás y hasta les dicen que los odian. Qué triste. Pablo demostró, y con lo que tú mencionas, que esto tendría un efecto grave en los valores morales. Por ejemplo, hablando de las personas desleales y quienes no tienen cariño natural, es decir, el amor que esperaríamos tener de nuestra familia, de nuestros seres queridos, se perdería a tal grado que, como las estadísticas muestran, Ivette, ha dejado solamente divorcios, maltrato doméstico y hasta adultos mayores abandonados. Podríamos pasar la tarde entera hablando de cada uno de estos aspectos y cómo se están cumpliendo. Pero lo que la Biblia quiere dejar claro aquí es que en los últimos días esto se vería a nivel general y estaría incrementado. ¿Crees que es así? Pues viendo todas estas pruebas ya no me queda duda, pero la verdad, qué miedo vivir rodeado de todo esto. No, Ivette, la Biblia nunca, Pablo nunca habló de esto con el fin de dejarnos aterrorizados o con miedo. La parte positiva es que él empezó también diciendo que serían tiempos difíciles de manejar, mas nunca dijo que fueran imposibles. ¿A quién piensas tú que nosotros podríamos acudir por ayuda para sobrellevar estos tiempos? Pues sin duda a Dios. Así es, por eso Él nos ha dejado la Biblia, para que veamos al futuro con esperanza. Pero, ¿qué crees? Yo no tengo una Biblia aquí en mi casa. Ah, mira, justamente tengo una tarjeta que es para ti. Quiero dejártela. Es para que tú visites este sitio de internet, jw.org. Ahí tú puedes descargar la Biblia en línea mientras yo te traigo una en físico y puedes ver algunos videos y más principios bíblicos que pueden ayudarte a ti a proteger a tu familia de este sistema negativo. Tengo mi tablet. ¿Voy por ella y me enseñas a utilizarla? Claro que sí. Muchas gracias, hermanas. También apreciamos muchísimo, ¿verdad?, su excelente preparación. Y hermana de Giles, apreciamos mucho, ¿verdad?, también el esfuerzo por apoyar a nuestra hermana de Villaseñor en esta asignación.
Muy bien, pues bueno, hermana Berenice, queremos mencionarle algunos detalles interesantes, ¿verdad?, de esta asignación. De hecho, en el libro Beneficios, en la página 202, el aspecto de la oratoria número 34, habla sobre la importancia de ser edificante y positivo. ¿Cómo vamos a ser edificantes y positivos si estamos hablando de un texto como Segunda Carta a Timoteo, capítulo 3, versículos del 1 al 5, donde se enumera una serie de cosas críticas? Bueno, el libro nos da una excelente sugerencia. De hecho, en la página número 203, en el párrafo 2, dice lo siguiente: normalmente no es posible ni conveniente eliminar toda la información negativa de un discurso. El reto es presentar las facetas positivas y las negativas de tal modo que el efecto general sea provechoso. Para lograrlo, debe determinar qué incluir, qué excluir y qué poner de relieve. Y eso fue lo que notamos que precisamente hizo usted. ¿Por qué? Porque no solamente se centró, ¿verdad?, en el hecho de lo malo, porque le dijo al amo de casa, no, si siguiéramos hablando de esto, toda la tarde podríamos pasárnosla. Pero más bien se centró en la esperanza, en lo positivo. ¿Cómo es que mencionó Pablo que no iban a ser tiempos imposibles, sino difíciles? Y eso estuvo muy bien. Por eso, hermana, queremos pues felicitarla, ¿verdad?, por su excelente preparación y queremos invitarla a que lo siga haciendo así. Y al final no olvide también traernos su libro para poder darle más consejo. Muchas gracias, hermana. Bueno, vamos a continuar entonces con la siguiente asignación. De hecho, ahora este es el curso bíblico y este está basado en el libro ¿Qué enseña realmente la Biblia?, en la página 32, párrafos 11 al 12. Y en esta ocasión también se va a hacer un esfuerzo para invitar al estudiante a las reuniones. Nuestra hermana Yolanda de Trejo y su ayudante Kesia de Rojas estarán demostrando esta asignación. Como vimos, Kesia, este planeta está lleno, millones de personas, ¿verdad? Pero solo pocos han decidido tener a Jehová Dios como su gobernante. Vemos que precisamente el subtema que sigue nos va a ayudar mucho a entender esto. ¿Quién gobierna este mundo? ¿Quieres darle lectura, por favor, al 11 y al 12? Sí, dice: Jesús nunca tuvo dudas de que Satanás es el gobernante de este mundo. En cierta ocasión, el diablo le mostró de forma milagrosa todos los reinos del mundo y su gloria, y le prometió: todas estas cosas te las daré si caes y me rindes un acto de adoración. Piensa en ello. Si Satanás no fuera el dueño de esos reinos, ¿habría sido una verdadera tentación para Jesús aquella oferta? Además, Jesús no negó que le pertenecieran al diablo, lo que obviamente habría hecho si no estuvieran bajo el control de este enemigo de Dios. Claro está, Jehová es el Dios Todopoderoso, el creador del imponente universo. Sin embargo, en ningún lugar la Biblia lo llama gobernante de este mundo, y lo mismo puede decirse de Jesucristo. De hecho, fue al diablo a quien Jesús llamó el gobernante de este mundo. Y la Biblia incluso asegura que ese opositor o Satanás es el Dios de este sistema de cosas. El apóstol Juan se refirió a él cuando escribió: el mundo entero yace en el poder del inicuo o maligno. Muy bien. Vamos a hacer la pregunta, dice: ¿cómo demuestra que Satanás es el gobernante de este mundo? ¿Una tentación a la que se enfrentó Jesús? ¿Notaste cuál fue esa tentación? Sí, pues fue cuando el diablo le mostró de manera milagrosa los reinos de este mundo a Jesús y le dijo que si caía y le rendía un acto de adoración, se los daría. Así lo menciona Mateo 4, 8 y 9. Muy bien, Kesia. ¿Qué crees que había hecho Jesús si los reinos no le pertenecieran al diablo? Pues en realidad no hubiera sido una tentación para Jesús, porque le hubiera dicho que esos reinos no le pertenecían a él. ¿Verdad? Muy bien, quedó claro este punto. Vamos a pasar a la siguiente pregunta. ¿Qué otras pruebas hay de que Satanás es el gobernante de este mundo? El hecho de que Jesús lo llamó el gobernante de este mundo. ¿Qué te parece si lo leemos directamente de la Biblia? Vamos a ver lo que nos dice Juan en su capítulo 12, versículo 31. ¿Le quieres dar lectura, por favor? Sí, dice: ahora se somete a juicio a este mundo. Ahora el gobernante de este mundo será echado fuera. ¿Notaste? Ni aquí en la Biblia, ni a Jehová, ni a Jesús se le llama gobernante de este mundo, sino ¿a quién? A Satanás. Incluso aquí el párrafo dice que es el Dios de este sistema de cosas. Porque está cegando las mentes de las personas, ¿verdad? Mira, aquí también en el párrafo nos cita acerca de Primera de Juan 5:19. Está copiado, te lo voy a leer. Dice: el mundo entero
yace en el poder del inicuo. ¿Cómo podríamos librarnos de la influencia de Satanás? Pues yo pienso que acercándonos a Jehová. Perfecto, ¿verdad? Y tú ya lo estás haciendo mediante tu estudio. Pero como ya hemos mencionado en otras ocasiones acerca de las reuniones, en ellas también nos ayuda mucho más el conocimiento que nosotros tenemos. ¿Tú crees, Kesia, que dentro de las reuniones donde estudiamos más de la Biblia, Satanás pueda ejercer su influencia? Pues no creo, porque se supone que es un lugar que Dios aprueba y que de alguna manera protege a los que están ahí, ¿no? Tienes toda la razón, pero fíjate, Satanás es el gobernante de este mundo. Él se atrevió a tentar a nuestro Señor Jesucristo. ¿Crees que con nosotros sería diferente? No, claro que no. Entonces, imagínate si Jesús hubiera aceptado darle ese acto de adoración. ¿Qué crees que hubiera pensado Satanás? Pues que lo estaba aceptando a él como su gobernante. Muy bien. Por eso fíjate, Kesia, que el asistir a las reuniones y sobre todo esforzarnos a poner en práctica lo que en ellas aprendemos, estamos aceptando a Jehová Dios como nuestro gobernante. Por eso me gustaría mucho que me acompañaras a la reunión de fin de semana. Pues sí, fíjese que sí lo he estado pensando y sí, me gustaría acompañar. Qué bueno, me da mucho gusto. ¿Qué te parece si terminando el estudio nos ponemos de acuerdo para que pase yo por ti? Claro que sí. ¿Sí? Pues vamos a pasar al siguiente subtema. Hermanas, muchas gracias también, ¿verdad?, por su excelente preparación. Queremos felicitarlas. Y hermana de Rojas, apreciamos mucho, ¿verdad?, el apoyo que le dio también a nuestra hermana de Trejo al presentar esta demostración. Y bueno, hermana de Trejo, queremos felicitarla, ¿verdad? Y queremos mencionar un aspecto interesante de su discurso. Aquí en el libro Benefíciese, en el aspecto de la oratoria número 37, queremos invitarlos a que abran ahí su libro en la página 214. Sobre la sección que habla, el aspecto de la oratoria 37 es destacar los puntos principales. Y en la página 214 está el subtema destaque los puntos principales. Y el segundo párrafo menciona que la principal forma de destacarlas es exponer los puntos de apoyo, las citas bíblicas y demás datos, de tal modo que centren la atención en los aspectos cruciales y los amplíen. Los puntos secundarios deben explicar, probar o desarrollar la idea principal. Y notamos que eso fue lo que hizo, porque de hecho estaban hablando sobre la tentación que Satanás le hizo a Jesucristo para razonar por qué demuestra esa tentación que Satanás es el gobernante de este mundo. Y notamos que se basó en primero exponer el pasaje bíblico, la tentación, y después de eso empezó, ¿verdad?, a aportar datos secundarios que nos permitían razonar sobre esa misma base. Por eso es que notamos que hizo un excelente trabajo al aplicar el consejo del aspecto número 37. Y queremos felicitarla, ¿verdad?, por su buen trabajo, hermana. Y queremos invitarla a que lo siga haciendo así, por supuesto. Y al final no olvide traer su libro con nosotros para poder darle más sugerencias. Muchas gracias. Apreciamos la participación de todos los hermanos en esta sección Seamos Mejores Maestros. Por eso vamos a dar pie a nuestra siguiente asignación, nuestra vida cristiana. Y para hacerlo queremos invitarlos a que todos juntos podamos ponernos de pie y entonar la canción 91, que tiene como tema Mi amigo, mi Padre, mi Dios, y está basada en el texto de Hebreos capítulo 6, versículo 10. Queremos invitarlos a todos.
Daremos comienzo con el primer tema. Oh Jehová, en ti confío. Esta es una asignación con preguntas y respuestas, por eso queremos animarlos a todos a que puedan apoyarnos con su participación. Nuestro hermano Samuel Rojas estará a cargo de esta asignación. Prestemos mucha atención. En el siglo VIII, antes de la era común, los judíos que vivían en Judá tuvieron que enfrentarse a una difícil situación. Sin embargo, aprendemos mucho de lo que aconteció en aquella situación, pues su fe y su confianza en Jehová fue probada. Por ello quiero invitarle a que ahora por favor preste mucha atención al siguiente video que estaremos analizando con el tema Oh Jehová, en ti confío. Preste atención, por favor. Así que David no era mucho mayor que ustedes cuando peleó con Goliat. ¿Se imaginan peleando con un gigante así? Era muy grande, rey Ezequías. Así de alto. Sus hombros eran así, y su espada afilada y así de larga. David tendría miedo. Un poco, pero ¿sabes lo que le dijo a Saúl? Dijo, maté un oso y un león. Jehová me ayudará a matar a Goliat. ¿Qué pasó luego? Yo sé. David metió 5 piedras en un bolso y dijo, voy a ti con el nombre de Jehová. Sacó una piedra de su bolso, la lanzó con fuerza a la frente de Goliat y lo mató. Y le cortó la cabeza. Quiero ser valiente como David. Podrás, si confías en Jehová como hizo David. Y recuerden, con Jehová de nuestra parte, todo es posible. Después de haber visto este pequeño fragmento de ese video, ¿verdad?, que aparece en categoría de video de nuestras reuniones y predicación, queremos hacer un par de preguntas según indica nuestra guía de actividades y nos gustaría saber su opinión. La pregunta número 1, según indica la página número 4 de nuestra guía, es ¿a qué difícil situación se enfrentó Ezequías? ¿Cuál fue la situación, hermanos? Hermana Antonieta, por favor. Si Ezequías se enfrentaría al asedio asirio sobre la nación de Jerusalén, la cual él tenía a su cargo. Muchas gracias, hermana. Hermano Cristian Arriola, por favor. Sí, este rey exigía la rendición de la ciudad, inclusive utilizó varios argumentos para que los judíos se rindieran sin pelear. Correcto, muchas gracias, hermana Yolanda de Trejo. Sí, hermano, otra cosa fue a la de aliarse a otras naciones o confiar en Jehová Dios. Muy bien, ese también es un buen punto. Hermana Silvia de Velázquez, ahí atrás, por favor. Y cuando hablamos de Asiria, estamos hablando del nuevo imperio mundial, estamos hablando de una ciudad que se distinguía por su derramamiento de sangre, por su crueldad, así que, y lo malo es que ya se había visto primero destruir a Samaria, así es que sí había referencia de la crueldad que podía hacer ser conquistado por un país así. Gracias, hermana, también. Hermano Gilles, ¿quiere agregar algo, por favor? Sí, en esa época, los asirios era la primera potencia mundial, la nación más poderosa de todo el mundo, pero humanamente, pero Ezequías estaba muy angustiado. Correcto. La siguiente pregunta indica así: ¿cómo puso en práctica Ezequías el principio de Proverbios, capítulo 22, versículo 3, al prepararse para el posible asedio? ¿Cómo lo hizo? Hermano Leonardo Llanos, por favor. Sí, él fue sagaz, él vio la calamidad y procedió a ocultarse, pero teniendo presente al pueblo, confiando en Jehová, haciendo los arreglos necesarios para un posible asedio. Muy bien, muchas gracias, hermana María José Mesa, por favor. Vemos cómo comenzó a tomar medidas, pues se reunió con sus consejeros y les preguntó a los expertos qué hacía falta. Le comentaron que hacía falta escudos, armas, incluso algo interesante es que se preocupó por el agua. Pero algo muy, muy interesante es que también los preparó en sentido espiritual, pues les aseguraba que confiaran en Jehová. Correcto, ya mencionó algunos puntos. ¿Usted encontró otros más, hermana Lorena de Arriola? ¿Qué más hizo? Por ejemplo, Ezequías consultó al profeta Isaías y pidió consejo. Entonces él estaba confiando en Jehová, estaba poniendo en práctica lo que tenía que hacer un rey, el cual estaba a cargo de una
de un gran pueblo y se sentía solo, pero al mismo tiempo buscó consejo. Gracias, hermana. Hermana Alma Bolaños, por favor. Algo importante es que no empezó a tomar decisiones por temor, sino lo primero que hizo fue orarle a Jehová y enseguida buscar guía mediante su profeta, estar atento a lo que dicen las escrituras y también apoyarse en la multitud de consejeros que tenía. Gracias, hermana Alma. Este también es un punto muy interesante. La siguiente pregunta menciona así, hermanos. ¿Por qué no quiso Ezequías rendirse ante los asirios ni aliarse con Egipto? Hermana Leticia de Luna, por favor. Porque ellos habían pecado contra Jehová, se habían convertido en idólatras desde el reinado de Omri, habían adorado a otros dioses y Ezequías confiaba en que la salvación vendría de Jehová, no de una nación pagana. Gracias, hermana. Hermana Decano, por favor. Además, él no quería entregar la ciudad santa de Jehová a hombres que iban a profanar el templo de Jehová. Así es que él decía que si Jehová dejaría que Jerusalén cayera, así iba a ser, pero él no entregaría lo que era de Jehová. Muy bien. Ese también es un buen punto. Hermana Silvia de Velázquez, por favor. Además, el antecedente que tenían estas naciones y estos países, él mismo dijo de que ya habían hecho esclavo y habían asesinado a su propia gente, entonces sería ilógico aliarse con ellos, y también entendió que sería una cuestión de deslealtad el aliarse con una nación. Correcto. Sin embargo, mencionaron un punto muy interesante que aquí aparece en un texto. Vamos a abrir nuestra Biblia en el Salmo, capítulo 25, versículos 1 y 2, que nos deja de lección a manera personal. ¿Quién quiere darle lectura a este texto de la Biblia? Hermana, por favor, de Martínez, el versículo 1 y el versículo 2, la hermana Elsa, por favor. A ti, oh Jehová, levanto mi alma misma. Oh Dios mío, en ti he cifrado mi confianza. Oh, no sea yo avergonzado, no se alborocen mis enemigos sobre mí. ¿Qué nos enseña de lección a nosotros? Ya hicimos la pregunta número 3, pero ¿qué podemos decir de este texto? Hermana Lorena, por favor. Sin duda este rey se sentía agobiado por la situación, era realmente algo pues presionante, ¿no? Sin embargo, él confiaba en Jehová y dice, en ti he cifrado mi confianza y en ti voy a confiar. Correcto. Por ello, en tiempos buenos y malos, debemos de tener esa confianza absoluta. Hermano Manuel Velázquez, ¿quiere agregar algo más? En la medida que el pueblo de Israel sufriera la derrota, así sería manchado el nombre de Jehová. Entonces ahí de nada habría servido que ese rey hubiera sufrido la confianza en Jehová, porque siempre sería su nombre manchado y lleno de burla. Muy bien. Hermana de Martínez, aquí adelante, por favor. Entonces vemos que nosotros debemos de confiar siempre en Jehová, en los buenos momentos y en los malos. Ahí tuvimos el ejemplo de él, a pesar de que tuvo mucha presión de la gente, del pueblo, de los mismos consejeros, él no se dejó intimidar, siempre puso a Jehová en primer lugar. Gracias, ¿verdad? No dejarnos intimidar. Muy bien. La pregunta siguiente dice, ¿por qué es Ezequías un buen ejemplo para los cristianos? ¿Por qué es? Hermana Ivette de Gils, por favor. Sí, porque él oraba a Jehová, él sabía, tenía la confianza en él, pero sabía que la oración era muy importante ante las pruebas que él estaba viviendo. Así que es el ejemplo que nos deja a nosotros, que ante todos los inconvenientes no busquemos salidas fáciles, sino confiemos en Jehová, pero oremos por los problemas que tenemos. Gracias, hermana. Hermana Brenda Plata, por favor. Es un buen ejemplo porque a pesar de que a vista humana todo parecía indicar que acabaría mal, él ante todo puso la confianza de Jehová en primer lugar. Ahora nosotros nos enfrentamos directamente con Satanás y su mundo, por eso necesitamos esa misma confianza para mantenernos leales y ver cómo Jehová nos salva. Correcto, muchas gracias. Hermana Leonor Velázquez, por favor.
Bueno, él, pese a la situación que vivía, nunca dudó y demostró plena confianza en Jehová y siempre buscó guía en las Escrituras y recordó lo que escribió cuando era niño y lo llevó a cabo. Correcto. Hermano Alberto Cano, por favor. Sí, a veces nos pudiéramos encontrar sin salida en algunos problemas y tan presionados, pero ver el ejemplo del rey Ezequías, que también se encontró en una situación muy presionante, sin salida, eso nos demuestra que sí podemos salir. Si Ezequías tuvo plena confianza, también nosotros podemos tener esa confianza. Exacto, ¿verdad? ¿Cómo lo aplicamos en nuestro trabajo, en la escuela o en cualquier ámbito de nuestra vida, hermano Víctor Figueroa? Sí, nosotros, aparte de tomar medidas como las que hizo Ezequías, fue un hombre espiritual, pero también hizo acciones, hizo una manera de introducir agua a Jerusalén, además se juntaba con personas espirituales como los profetas que administraba Jehová. Nosotros hacemos lo mismo hoy, proveemos físicamente para nuestra familia, pero también estamos proveyendo espiritualmente y nos juntamos con personas como aquí en el salón o las personas que están en diferentes lugares para acercarnos a Jehová. Exacto, muchas gracias. Hermana de Villaseñor, por favor. Otro ejemplo que podemos ver en el caso o imitarle al rey Ezequías es que él nunca quiso parecerse a su papá, quien fue desleal. Él hasta cuando pidió consejo de Isaías, él decía que le había costado mucho labrarse un propio nombre por la situación o la deslealtad que su padre siempre demostró. Hasta él mismo menciona que el hecho de hasta haber sacrificado a algunos de sus hijos, quemarlos, ¿verdad? Pero en nuestro caso, ¿qué pasa cuando a lo mejor alguien de nuestra familia o nuestros propios padres no han mostrado ser leales a Jehová? Podemos imitarle también eso a Ezequías y labrarnos nuestra propia relación con Jehová. Exacto, en eso también nos ayuda ese gran ejemplo. La pregunta final dice, ¿qué situaciones ponen hoy a prueba nuestra confianza en Jehová? ¿Qué situaciones? Hermano Francisco Cruz. Una de ellas puede ser la enfermedad. En el caso del pueblo, la nación de Israel, estaban ante una muerte inminente. Y cuando llegamos a estar enfermos, también nuestra vida está en peligro. Podemos decir, ¿confiaremos en Jehová o buscaremos la salida fácil? Gracias. Hermano, por favor, Ricardo Robles. Algo que está afectando a las familias es la presión económica, el trabajo. Si falto, mi familia no come, pero también están las reuniones, nuestro ministerio. Entonces ahí es donde a veces uno se pone a pensar, ¿la ayuda dónde es? No, pues la ayuda está con Jehová. Ezequías nos lo está mostrando. Primera vez Jehová y acercarse a Él. Lo primero que tenemos que hacer es orarle a Jehová y lo demás pues ya buscaremos solución. Ese es un buen punto, hermano Demetrio Bolaños. Sí, el aumento inminente de la violencia a nivel mundial es algo que pone a prueba a muchos de nosotros como testigos de Jehová. Y solamente confiando en Jehová, como Él dice, ¿verdad? Pongamos primero el reino y la justicia y Él nos va a dar todo lo que sea necesario para sobrevivir en este mundo tan turbulento. Correcto. Después de lo que ya han dicho, entonces, ¿Jehová pone la salida? Si hay algunas dificultades, ya vimos problemas de salud, económicos, entre otras cosas. Hermana Alma Bolaños. Sí, vemos que Satanás está procurando devorarnos como un león rugiente, pero Jehová es el único que nos va a dar la seguridad para salir adelante de este mundo y por eso es que debemos esforzarnos al máximo por ser leales y sobre todo, pase lo que pase, hay que recordar siempre que Jehová es primero. Muy bien. Hermano Jorge Aguirre, por favor. Y como aprendíamos al inicio de la reunión, Ezequías vio recompensada esa confianza que tenía en Jehová. Es interesante que recordemos las palabras de Hebreos 6:10, que Jehová no es injusto para olvidar las obras que hacemos con su nombre. Entonces, tenemos que estar plenamente convencidos de que Jehová, bajo cualquier circunstancia, nos va a ayudar y nos va a dar la fortaleza que necesitemos para superar cualquier problema. Muy bien. Hermana Elsa, por favor. Sí, incluso en el caso de él, al enterarse de una enfermedad que él tenía, él no se centró en esto, sino que al contrario, él sabía que lo más importante era la santificación del nombre de Jehová y su propósito. Y ahora también nosotros no debemos centrarnos en ninguna situación o circunstancia difícil que tengamos.
Correcto. Muchas gracias, hermanos. Por ello, después de lo que vimos, quizás usted piense, quiero mostrar más confianza en Jehová. ¿Cuándo? Solamente cada uno de manera personal sabe dónde. Y no lo olvide, es importante confiar en Jehová tanto en buenos momentos como en los malos. Muchas gracias, hermano Samuel, por la excelente manera en la que presentó esta asignación. También apreciamos sus comentarios de todos, hermanos. Vamos a pasar a nuestro estudio bíblico de la congregación. Por eso queremos invitarlos a que todos saquen su libro El reino de Dios ya está gobernando, o lo puedan buscar ahí en su dispositivo electrónico. Y se dirijan al capítulo número 7, los párrafos 1 al 9. Nuestro hermano Samuel Trejo nos llevará en la consideración de este capítulo, así como su lector, nuestro hermano Víctor Figueroa. Prestémosles mucha atención. Bien, vamos a ver, hermanos, el capítulo número 7. El tema es métodos de predicación, ¿verdad? Y se usarán todos los medios disponibles. Va a estar muy interesante nuestro estudio. Aquí dice que la idea central, hermanos, es que el pueblo de Dios se vale de diversos métodos para llegar al mayor número de las personas, ¿sí? Y también, hermanos, vamos a ver aquí, ¿verdad?, qué es lo que nosotros vamos a hacer al considerar este capítulo. Mira, alguien me gustaría que leyera, por favor, del párrafo número 2, los 2 renglones últimos, por favor. ¿Alguien tiene la lectura que nos haga a favor? Le vamos a pedir aquí a la hermana Leticia de Luna, si nos hace favor. Al leer este capítulo, reflexionemos en cómo podemos imitar el fiel ejemplo de aquellos primeros estudiantes de la Biblia. Muy bien. Entonces, noten ustedes que es interesante que pongamos mucha atención para que de esta manera nosotros reflexionemos en cómo podemos hacer, ¿verdad?, imitar a nuestros hermanos en cuanto a cómo ofrecer o las cosas que tenemos a nuestro alcance para ofrecerlo a las personas. Vamos a entrar de lleno entonces a nuestro estudio, hermanos. Vamos a pedirle al hermano Figueroa que nos haga el favor de leernos los 2 primeros párrafos. Estando Jesús a la orilla de un lago, una gran multitud se le acerca para escucharlo, pero él se sube a una barca y se aleja un poco de la orilla. ¿Por qué lo hace? Porque sabe que la superficie del agua amplificará el sonido de su voz y permitirá que la gente escuche su mensaje con mayor claridad. En las décadas previas y posteriores a 1914, los discípulos fieles de Cristo siguieron su buen ejemplo y también usaron métodos innovadores para llevar el mensaje del reino a las multitudes. Siguiendo la dirección de su rey, el pueblo de Dios no se ha estancado en el tiempo. A medida que las circunstancias cambian y surgen nuevas tecnologías, hemos ajustado los métodos de predicación. Nuestro deseo es llegar a la mayor cantidad de personas antes de que venga el fin. Veamos algunos de los métodos que hemos usado para llevar el mensaje a las personas donde quiera que vivan. Al leer este capítulo, reflexionemos en cómo podemos imitar el fiel ejemplo de aquellos primeros estudiantes de la Biblia. Muchas gracias, hermano. Bueno, tenemos aquí 2 preguntas. La pregunta nos dice, pero antes de hacerlas, hermanos, vamos a leer lo que dice Marcos. Les invito a que veamos lo que dice el capítulo 4, los versículos 1 al 2. Hermano Figueroa, le pedimos de favor nos lo lea. Marcos, capítulo 4, versículos 1 y 2, dice: Y de nuevo comenzó a enseñar en la orilla del mar, y una muchedumbre muy grande se reunió cerca de él, de modo que él subió a una barca y se sentó más allá en el mar. Pero toda la muchedumbre a la orilla del mar estaba en la ribera. De modo que se puso a enseñarles muchas cosas con ilustraciones, y les decía en su enseñanza. Bien, entonces ahí vemos que cómo lo hizo el Señor Jesucristo. Dice la pregunta A: ¿qué método usó Jesús para que una multitud pudiera escucharlo? Me gustaría la respuesta de la hermana de Llanos, por favor. Sí, nuestro Señor Jesucristo, al observar que había una multitud de personas, sabía que a lo mejor no lo iban a escuchar todos, así que utiliza un método, se va un poquito más
dentro de la orilla del mar. ¿Para qué? Porque él sabía que así amplificaría su voz la misma agua, ¿verdad? Así que él utiliza un método natural según sus circunstancias para que le escucharan con mucha claridad el mensaje. Muy bien. Esto entonces nos indica que nosotros también debemos de buscar medios para que nos escuchen, ¿verdad? Hermana María José Mesa, por favor. Y vemos cómo Jesús siempre se preocupó porque toda la gente llegara a escuchar su palabra, pues una referencia mencionaba que se calculaba que llegaban a ser de 5,000 a 7,000 personas las que habían tenido la posibilidad de escuchar. Entonces siempre fue innovador de tal manera que cada una de las personas llegara al mensaje. Así es, ¿verdad? Y entonces podemos imaginar al Señor Jesucristo, ¿verdad?, de esa manera. Bien, vamos a hacer la pregunta B. Dice, ¿cómo han seguido los fieles discípulos de Cristo su ejemplo y por qué? Primero dígame usted cómo se han seguido los ejemplos de Cristo. Hermana Ingrid de Limón, le escuchamos con su comentario, por favor. Pues de la misma manera usando métodos innovadores. De la misma manera usando métodos innovadores, ya que la organización nunca se ha estancado. Por eso es que a medida como van cambiando la tecnología, también la organización se ha preocupado para que el mensaje le llegue a la mayor o al mayor número de personas. Correcto, ¿verdad? Muy bien, hermanos. Entonces nosotros ahora con la tecnología que tenemos, ¿en qué debemos de pensar, hermanos? Porque por ahí se ha visto que necesitamos aplicarnos en cuanto a este asunto. Hermanita Decano, le escuchamos, por favor. Pues ahora que existen mejores métodos tecnológicos, la pregunta sería si los estamos aprovechando. Eso es, ¿verdad? Usarlos, hermanos, porque pues ese es el medio que Jehová nos permite para que nosotros llevemos a cabo la predicación. ¿Y por qué es apropiado que los usemos, hermanos? ¿Cuál es el objetivo? Hermana de Villaseñor, le escuchamos con su comentario. Como bien lo menciona Mateo 24:14, las buenas nuevas tienen que predicarse a la mayor cantidad de personas antes de que el fin venga. Entonces ahí la Biblia no especifica qué método se utilizaría. Por eso es que la organización ha utilizado la tecnología, ha aprovechado para que antes de que venga el fin nadie se quede sin escuchar estas buenas noticias. Así es, ¿verdad? Y si notamos, hermanos, la organización de los testigos de Jehová siempre va adelante, ¿verdad?, previendo cualquier tipo de situación. Y entonces hay que usar lo que tenemos a nuestro alcance. Bien, vamos a ver el primer subtítulo. Llevemos el mensaje a multitudes de personas. ¿Por qué medio? Por favor, hermano, su lectura del párrafo 3. Periódicos. El hermano Russell y sus colaboradores habían estado publicando la revista Watchtower desde 1879, medio del que se valían para llevar el mensaje del reino a muchas personas. Sin embargo, en la década previa a 1914, parece que Cristo dirigió los asuntos para que las buenas nuevas llegaran a un público aún mayor. Todo comenzó en 1903, cuando E.L. Eaton invitó al hermano Russell a enfrentarse con él en una serie de debates sobre temas doctrinales. El señor Eaton era portavoz de un grupo de ministros protestantes de Pensilvania, Estados Unidos. Eaton le escribió una carta a Russell, la cual decía en parte: he pensado que un debate público sobre algunas de las cuestiones en las que usted y yo no estamos de acuerdo sería de gran interés para el público. El hermano Russell y sus colaboradores también pensaban lo mismo, así que le pidieron a un periódico de gran circulación, The Pittsburgh Gazette, que publicara informes sobre los debates. Como estos artículos fueron tan populares y las explicaciones del hermano Russell tan convincentes, el periódico se ofreció a publicar sus discursos cada semana. Qué decepcionados debieron quedar los enemigos de la verdad. Gracias, hermano. Dice la pregunta: ¿por qué quedaron decepcionados los enemigos de la verdad al publicarse los informes sobre los debates del hermano Russell y en un periódico? Hermanita Bolaños, ¿nos puede hacer favor? Sí, al presentarse un representante de los ministros protestantes de Pensilvania con el hermano Russell e invitarlo a enfrentarse con él en una serie de debates sobre temas doctrinales en los que no estaban de acuerdo. Obviamente este hombre, Eaton, quería demostrar que él tenía la razón. Sin embargo, después de estos debates y de acuerdo pues principalmente al Espíritu de Jehová, las explicaciones del hermano Russell fueron tan convincentes y creó tal expectación en el público
que el periódico se ofreció a publicar sus discursos cada semana. Entonces lo que quería hacer este hombre se volvió en su contra. Muy, ¿verdad? Correcto, hermana, muchas gracias por su comentario. Bueno, ahí vemos el resultado, ¿verdad, hermanos, de este debate y quién tenía razón, ¿verdad? Porque se veía claramente en dónde estaba funcionando el Espíritu Santo de Jehová, ¿verdad? Al ver la razón. Bien, vamos a ver el párrafo número 4, si está nada más, hermano, y 5. Poco tiempo después, otros periódicos se ofrecieron a publicar los discursos de Russell. En 1908, la revista Watchtower informó que se publicaban regularmente en 11 periódicos. Sin embargo, hermanos familiarizados con el mundo editorial le recomendaron al hermano Russell que trasladara la sede de la sociedad, que estaba en Pittsburgh, Pensilvania, a una ciudad más importante, lo que permitiría que más periódicos imprimieran sus artículos. Después de evaluar dicha recomendación y tomar en cuenta otros factores, en 1909 Russell trasladó las oficinas a Brooklyn, Nueva York. ¿Con qué resultado? Apenas unos meses después de la mudanza, ya había unos 400 periódicos que imprimían los discursos, y ese número creció sin parar. Para cuando se estableció el reino, en 1914, los artículos y sermones de Russell aparecían en más de 2,000 periódicos en 4 idiomas. Estos sucesos nos enseñan una valiosa lección. Quienes tengan cierta autoridad dentro de la organización de Jehová deben imitar el ejemplo de humildad del hermano Russell. ¿Cómo pueden hacerlo? Escuchando la opinión de los demás a la hora de tomar una decisión importante. Bien, ¿cuáles fueron los resultados, hermanos, de que hubiera este debate? Posteriores, hermanos, ¿verdad? Aquí en el párrafo 4 nos dice. Hermana Silvia de Velázquez, por favor. Bueno, en 1908 la revista Watchtower informó que ya se estaban publicando en 11 periódicos más. Eso, fíjese qué interés, ¿verdad? Se mostró ahí al ver exactamente que esto estaba tocando el corazón de las personas. Hermano Alberto Cano, por favor. Sí, eso pasó 5 años después del primer discurso que se publicó en 1903. Pero en 1909 ya se publicaban en 400 idiomas porque le recomendaron al hermano Russell que cambiara la sede donde se tenía que distribuir las publicaciones. Muy bien, gracias. ¿Y qué más podemos comentar, hermanos, de este éxito que se ve aquí, hermana de Robles, por favor? Pues que no se lo atribuyó el hermano a su inteligencia o a la forma de pensar de él, sino que fue humilde, como dice Proverbios, aceptó y escuchó el consejo de todos los hermanos para que pudieran seguir imprimiendo en más idiomas y fuera de beneficio para las personas. Muy bien. Aquí en las letras grandes que aparecen aquí en la página 69, hermanos, se nos menciona hasta qué densidad llegó estos informes que daba el hermano Russell. Hermanito Leonardo Llanos, por favor. Sí, dice que para 1914 más de 2,000 periódicos publicaban los sermones de Russell. Eso es. Fíjense, hermanos, aunque hubo mucho éxito por estos debates o discursos, ¿verdad? Dice la pregunta, ¿qué cualidad mostró el hermano Russell para afirmar el asunto, verdad? Hermana Alexis, ¿le escuchamos? La humildad, escuchar la opinión de los demás a la hora de tomar buenas decisiones. Muy bien, ¿verdad? Correcto, entonces vemos ahí la humildad que mostró nuestro hermano. Hermano Velázquez, ¿nos quiere dar un comentario más, por favor? No fueron comentarios nada más de personas. Dice que los comentarios fueron de hermanos que estaban relacionados con el mundo editorial. Entonces conocían el ramo y sabían cómo se manejaba la cuestión del periodismo. Entonces sabían cómo se iba a proyectar mucho mejor si cambiaban de sede de donde se ponían los discursos del hermano Russell. Eso. Entonces ahí mostró humildad el hermano, ¿verdad? Al
tomar en cuenta lo que otros mencionaban. Por eso la pregunta siguiente dice aquí, ¿y cómo podemos imitar su ejemplo quienes tienen cierta autoridad dentro de la organización? ¿Cómo se puede hacer, hermana Leonor de Velázquez, por favor? Bueno, pues como dice Proverbios 15:22, no hay que tener un habla confidencial, un intercambio sincero de ideas y sentimientos, y pues cuando existe una buena comunicación se tiene logro. Muy bien, entonces, ¿qué debemos hacer los que llevamos, por ejemplo, la delantera en alguna congregación o tenemos alguna forma de ayudar a los demás hermanos? Hermano Ricardo Robles, por favor. Se nos ha enseñado que, por ejemplo, en una congregación es el cuerpo de ancianos y quizás ellos sepan mucho de cierta actividad o de trabajo, pero es mejor escuchar las opiniones de los demás. Se amplía nuestro panorama y podemos recibir mejor la dirección de parte de Jehová para seguir los planes, son más correctos. Correcto, vamos a analizar, hermanos, lo que nos dice aquí el Proverbios, ¿verdad? Proverbios 15:22. ¿Nos puede hacer favor de leernos, hermano Figueroa? Resultan frustrados los planes donde no hay habla confidencial, pero en la multitud de consejeros hay logro. Eso es. Y la palabra de Dios no se equivoca, hermanos, entonces debemos siempre poner o tener en mente, hermanos, el llevar a cabo, ¿verdad?, esto que los demás pueden ayudarnos a tomar buenas decisiones. Bien, vamos a pasar ahora a nuestro párrafo número 6, por favor. Las verdades sobre el reino publicadas en aquellos periódicos les cambiaron la vida a muchas personas. Una de ellas fue Ora Hetzel, que se bautizó en 1917. Ella contó: estando ya casada, fui a ver a mi madre, que vivía en Rochester, Minnesota. La encontré recortando artículos de un periódico. Eran unos sermones del hermano Russell. Entonces, ella me explicó las cosas que había aprendido. La hermana Hetzel hizo suyas estas verdades y fue una fiel proclamadora del reino por unos 60 años. Bien, les voy a invitar, hermanos, a que abran su traducción. Y entonces vayamos a lo que es el capítulo número 4, por favor. Y le voy a pedir a alguien que comparta con nosotros lo que es el versículo número 12. Le vamos a pedir que nos haga el favor. El hermano Aguirre, si es tan amable, le escuchamos. Porque la palabra de Dios es viva y ejerce poder, y es más aguda que toda espada de dos filos, y penetra hasta dividir entre alma y espíritu, y entre coyunturas y su tuétano, y puede discernir pensamientos e intenciones del corazón. Bien, vamos a ver cómo aplica ese texto con la experiencia, ¿verdad? Por eso nos dice aquí, relate un ejemplo de cómo las verdades bíblicas publicadas en los periódicos ayudaron a las personas. Hermana Kesia, ¿nos puede hacer favor? Sí, está el caso de la hermana Ora Hetzel, que se bautizó en 1917. Dice que cuando fue a ver a su mamá la encontró recortando artículos de un periódico y estos eran los sermones del hermano Russell. Entonces, después de esto, pues su mamá le explicó las cosas que había aprendido. Esto hizo que las verdades llegaran a su corazón y fuera una fiel proclamadora por unos 60 años. Muy bien. Quizás este solo fue un ejemplo, ¿verdad? Pero pudo haber muchos, hermanos, porque como hubo mucho éxito en ello, ¿verdad?, seguramente muchas personas tuvieron la curiosidad al respecto, ¿verdad? Hermana Antonieta, ¿nos puede dar otro? Sí, hermanos, sin duda los sermones del hermano Russell estaban basados en la Biblia y es ahí donde se encuentra el cumplimiento de Hebreos 4:12. Sin duda esos sermones lograron dividir entre el alma y el espíritu de los que escuchaban o de los que leían, dejando en claro que la palabra de Jehová Dios es viva. Correcto. Entonces apreciamos, hermanos, que lo que estaba, los medios disponibles eran eficaces, ¿verdad?, para aquel tiempo. Bien, vamos ahora a seguir adelante, hermanos, vamos a prestar atención a la lectura del párrafo número 7. Ahora bien, en el año 1916, los hermanos encargados de la obra se vieron obligados a reconsiderar el uso de periódicos por dos razones. Una de ellas fue que era muy difícil conseguir el material que necesitaban las imprentas durante la Primera Guerra Mundial. Este mismo año,
en Gran Bretaña, el departamento que enviaba los sermones a los periódicos informó lo siguiente: apenas hay unos 30 y pico periódicos que imprimen los sermones. Es muy probable que este número se reduzca todavía más por culpa del precio del papel. La segunda razón fue la muerte del hermano Russell, ocurrida el 31 de octubre de 1916. Por lo tanto, la revista Watchtower del 15 de diciembre de 1916 hizo este anuncio: debido al fallecimiento del hermano Russell, se pondrá fin a la publicación de sermones en los periódicos. Aunque se dejó de utilizar este método de predicación, había otros medios que se seguían gozando de mucho éxito. Uno de ellos fue el fotodrama de la creación. La pregunta nos dice que había dos razones, ¿verdad? Dice, ¿por qué fue necesario reconsiderar el uso de los periódicos? Dígame usted una razón solamente para que otro hermano tenga oportunidad de hacerlo. Hermano Abel Luna, por favor. Sí, debido a la Primera Guerra Mundial, para el año de 1916, el costo del papel había aumentado. Esto había hecho que muchos periódicos dejaran de imprimir los sermones. Muy bien, había menguado el asunto de que se editara ahí en esos periódicos. ¿Qué más podemos hablar sobre esta primera razón? ¿Qué más podemos decir? Hermana Ivette, ¿nos puede comentar, por favor? Sí, debido a esto, el departamento que se encargaba de enviar los sermones a los periódicos informó que ya solamente eran unos 30 y pico periódicos, así que era muy probable que ese número se redujera y era por eso que tenían que reconsiderar esta forma de predicar a la gente. Muy bien. ¿Y qué provocó esto, hermanos? Que ya no hubiera papel y que ya no se hicieran pocas copias, ¿verdad?, en los periódicos. Hermano Reinaldo Luna, por favor, aquí adelante. Sí, hermano, pues estaba en crisis el mundo, porque estaban precisamente atravesando la Primera Guerra Mundial, que duró hasta 1918. Entonces eso hizo que se encareciera el papel y esa era una razón muy poderosa para que se dejara de publicar ahí en el periódico. Muy bien. Ahora, ¿cuál sería la segunda razón? ¿Cuál es la segunda razón? Hermana Pilar Rodríguez, por favor. La segunda razón fue la muerte del hermano Russell, ocurrida el 31 de octubre de 1916. Muy bien. ¿Qué podemos, de qué manera podemos ampliar el comentario para ver qué sucedió, verdad? Hermana María Luisa de Bolaños, por favor. Sí, ya que murió el hermano Russell, entonces ya no iba a ser posible que se publicaran los sermones que él mencionaba. Entonces, fue así como se tomó la opción de otros medios para que se siguiera publicando y fue el fotodrama de la creación lo que se publicó. Gracias, hermana, muy bien. Hermano Ricardo Robles, por favor. Algo que aprendemos aquí es como la organización. Nunca se atrasa, nunca se atora, sino siempre sigue adelante con los nuevos métodos, las formas de predicación. Nadie para el Espíritu de Jehová. De hecho, pues como sí son el Espíritu de Jehová, ¿verdad? Por eso nos podemos dar cuenta que después de eso vinieron otros medios, el fotodrama. Así como fue un éxito los sermones, el fotodrama fue algo impactante para el crecimiento de la obra en esos tiempos. Muy bien, correcto. Vamos a ver entonces cómo sucedió eso del fotodrama, ¿verdad? Aquí en el párrafo número 8. Por favor, hermano. Russell y sus colaboradores dedicaron unos 3 años a producir el fotodrama de la creación, el cual se estrenó en 1914. El drama, como también se lo llamaba, era una innovadora combinación de secuencias fílmicas, diapositivas de vidrio en color y grabaciones de audio. Cientos de personas participaron en la representación de escenas bíblicas e incluso se usaron animales. Un informe de 1913 relata: para filmar las escenas de la vida de Noé, se usó la mayoría de los animales de un zoológico importante. Además, artistas de Filadelfia, Londres, Nueva York y París se encargaron de pintar a mano los centenares de diapositivas.
Bien, la pregunta nos dice entonces, ¿qué se tuvo que hacer para producir el fotodrama de la creación? Hubo varias cosas, ¿verdad?, que se tuvieron que hacer. Hermanita Frida Llanos, por favor. Sí, no fue un proyecto nada fácil, pues en aquella época apenas empezaban a proyectar películas, no eran tan comunes como hoy. Pero el fotodrama se componía, por ejemplo, de una combinación de imágenes en movimiento sincronizadas con el sonido de las grabaciones y diapositivas en color. Incluso se necesitaban como unas 500 diapositivas que tenían que pintar a mano. Sin duda que un trabajo que requería de mucho esfuerzo. Muy bien. ¿Cuánto duró, hermanos, el que se elaborara este fotodrama? Para que veamos la magnitud de, pues, que se lleva, ¿verdad?, el asunto. Hermanito Leonardo Figueroa. 3 años. 3 años. ¿Qué nos hace pensar esto, hermanos? En cuanto a lo que prepara Jehová en nuestro tiempo, ¿verdad? ¿Qué nos hace pensar o qué es lo que nosotros vemos o apreciamos? Hermano Cano, por favor. Que Jehová siempre va un paso adelante. Vemos que en 1916 se detuvo los discursos del hermano Russell, pero ya con tiempo estaba haciendo el fotodrama de la creación. Entonces, de igual forma, Jehová siempre va un paso adelante en cuanto a esta situación. Muy bien. Tomando en cuenta aquí lo que es la página número 70, ¿verdad, hermanos? Ahí vemos por qué llevó tanto tiempo. ¿Qué podemos comentar, hermanos, y por qué apreciamos tanto, verdad, el que Jehová tenga métodos para la predicación? Hermano Figueroa, por favor. A un estudiante le estaba mostrando los sistemas de predicación que teníamos desde hace mucho tiempo y hasta ahora, y observando el tiempo que tardan en que salen de la imprenta y llegan al público, él me dijo, si esto es alimento, esto no es comida rápida para nada. Se prepara con mucha anticipación, mucho cuidado y llega perfectamente en buenas condiciones al momento adecuado. Así que no comemos comida espiritual rápida para nada. Correcto. Hermana de Arriola, por favor. No cabe duda que en ese entonces Jehová se preocupó por aquellos estudiantes de la Biblia y los estimuló con este fotodrama para que predicaran con entusiasmo. Entonces ellos estaban viviendo después de la Guerra Mundial, pero ni así detuvieron esta predicación. No se escatimaron esfuerzos y los estudiantes siguieron progresando, estuvieran donde estuvieran. Dice que los superintendentes estaban predicando con estos videos. Muy bien, correcto, ¿verdad? Hermana Brenda, por favor. Sí, el hecho de que se tardaran tanto en producir este fotodrama, el que utilizaran animales reales, artistas internacionales, demuestra que Jehová es un Dios de calidad y que si ahora también se tarda para salir algo nuevo, es porque quiere que todo esté a la medida del Dios que es. Correcto, y debemos estar muy agradecidos, hermanos, ¿verdad? Bien, vamos a pasar al párrafo número 9, por favor. ¿Por qué se invirtió tanto tiempo y dinero en producir el fotodrama? Una resolución que se adoptó en la serie de asambleas de 1913 lo explica. Los periódicos de Estados Unidos han influido mucho en la opinión pública gracias a las caricaturas e ilustraciones que aparecen en sus páginas. Las películas también han demostrado su valía como medio de comunicación muy flexible y de gran aceptación. Teniendo esto en cuenta, y puesto que queremos seguir avanzando como predicadores y maestros de la Biblia, creemos que vale la pena usar al máximo las películas y las diapositivas, un método eficaz de enseñanza a disposición de evangelizadores y maestros. Gracias, hermano. Muchas gracias por su excelente lectura, hermanos. Vamos a hacer la pregunta, nos dice, ¿por qué se invirtió tanto tiempo y dinero en producir el fotodrama? ¿Por qué? ¿Cuál fue la razón? Hermana de Aguirre, por favor. Bueno, ya habían probado con los periódicos y con las películas el hecho de que se comunicaran también con la gente. Entonces, los hermanos no escatimaron que este nuevo método de diapositivas y películas no sería un método eficaz. Ellos creyeron que así lograrían entonces mejorar como maestros y también poner a disposición de la gente esta información que parecía les sería más útil en estos métodos. Muy bien, correcto, ¿verdad? Hermano Llanos nos hace favor de darnos su comentario.
Sí, se dieron cuenta que las caricaturas, las ilustraciones que aparecían en esas páginas llamaban mucho la atención. Es por ello que el fotodrama tuvo tanto éxito, porque la mayoría de la gente es visual. Correcto, muy bien. Hermana de Luna, por favor. Sí, hermano, quería comentar de la página 70. Nos están aquí mostrando la cabina de proyección del fotodrama y vemos a un hermano que está dirigiendo el proyector de diapositivas. Abajito vemos las diapositivas de vidrio del fotodrama. El fotodrama se llevaba de la siguiente forma: combinaba películas cinematográficas y una presentación de diapositivas y tenía sonido sincronizado. Aquella impresionante presentación llevaba al auditorio desde la época de la creación hasta el fin del milenio, todo esto basado en la Biblia, y para fin de 1914 más de 9 millones de personas habían visto el fotodrama en Norteamérica, Europa y Australia. Muy bien. Gracias, hermanos, por sus buenos comentarios. ¿Cuánta razón tiene aquí lo que dice el Proverbio 21, 5, la parte A, verdad, hermanos? Dice lo siguiente: los planes del diligente propenden de seguro a ventaja. Y así sucedió con estos tiempos, ¿verdad?, de los periódicos y el fotodrama. Gracias por sus comentarios. Muchas gracias, hermano Trejo, por su excelente preparación, y también apreciamos la lectura de nuestro hermano Víctor Figueroa. ¿Cómo se sienten después de este maravilloso programa? ¿Se ha edificado su fe? Claro que sí, ¿verdad? Y con la participación de todos los hermanos que tuvimos, sin duda nos sentimos muy contentos. Por eso, es cierto que aunque nosotros no dirigimos una nación amenazada de guerra, sí hay padres que trabajan por cuidar y dirigir a una familia en este mundo malvado, o incluso quienes intentan luchar contra la oposición de gobiernos, familiares o amigos, o sus propias inclinaciones a hacer lo que es malo. Y como analizamos, el ejemplo de Ezequiel nos animó a todos a no depositar nuestra confianza, ni formar alianzas con quienes no aman a Jehová, por mucho poder que lleguen a tener en este sistema de cosas. Solo confiar en Jehová, seguir sus instrucciones y ser leales a Él es lo que nos garantiza la salvación. ¿Recordamos el video que vimos? Claro que sí. ¿No es cierto que nos hace reflexionar en quién debemos nosotros cifrar nuestra confianza? Bueno, y qué hablar de los comentarios que pudieron presentar nuestros hermanos en la sección Busquemos Perlas Escondidas. Todos ellos muy animadores y les agradecemos muchísimo. Además, respecto al análisis de la pregunta, ¿qué era el camino de la santidad y quiénes podían andar por él? ¿No es cierto que este nos anima a seguir manteniendo un estilo de vida separado de este mundo que honra a Jehová y evitar las tentaciones o evitar un estilo de vida que deshonra a Jehová, sino más bien evitar las inclinaciones egoístas y esforzarnos por seguir la dirección de Jehová en todo momento? Ya que si lo hacemos así, esto nos va a asegurar protección para poder caminar por este camino a la santidad, ¿verdad? Con el objetivo de ser llevados ¿a dónde? A ese nuevo mundo donde la adoración pura se restablecerá por toda la tierra habitada. ¿Estamos andando por él? Esperemos que sea así. Además de esto, también qué prácticas resultaron las demostraciones que vimos en la sección Seamos Mejores Maestros, ¿no le parece? Ver maneras prácticas de cómo nosotros podemos enseñar la verdad utilizando textos de la Biblia con nuestros amos de casa, sin duda que nos puede ayudar muchísimo a la hora de predicar. Y qué interesantes también lecciones aprendimos durante el estudio bíblico de congregación, ¿no es cierto? A pesar de que analizamos cuáles fueron los métodos que se usaban años atrás, estos encierran lecciones muy interesantes aún para nuestro vivir cristiano en la actualidad. ¿Tomó nota de ellas? Bueno, esperemos que sí lo hayan hecho. Es cierto que tras pasar los años sirviendo a Jehová, lleguemos a sentirnos cansados por los problemas tan constantes que nosotros enfrentamos día a día. ¿Cómo es que Jehová da poder al cansado? ¿Y cómo podemos nosotros imitar el ejemplo de Jehová y animar a otros también? Bueno, eso lo analizaremos en nuestra siguiente reunión. Además, la pregunta, ¿en qué sentido arroja Jehová tras sus espaldas nuestros pecados? También se le dará respuesta. No se lo pierda y haga el esfuerzo por prepararse para esta misma. Antes de concluir nuestra reunión, hermanos, nos gustaría dar algunos breves anuncios.
Muy bien. Ahora sí vamos a dar conclusión a nuestra reunión entonando la canción final, que es la canción número 96. Busquemos a los merecedores es el tema de esta y está basada en el texto de Mateo capítulo 10, versículos 11 al 15. Queremos invitarlos, por favor, que si sus circunstancias se lo permiten nuevamente, nos pongamos de pie juntos y entonemos esta bella melodía, esta bella canción número 96. Al terminar, nuestro hermano Jiré Peña concluirá con oración.